Ok, vamos a hablar ahora sobre los azules. Tenemos primero azul ultramar, un azul muy popular que tiende ligeramente hacia el violeta, o sea, es más cálido que el azul talo que usamos convencionalmente como azul primario. Les digo, este con un poquito de rojo, bueno, igual nos va a dar unos violetas muy bonitos. Y lo mismo que el violeta, les digo, al combinarlo con naranja, se va a hacer un gris, pero no tan brusco como con el azul talo, que lo vuelve verde, ¿no? Voy a poner aquí un poquito de azul talo nada más para que lo tengamos como comparación. Les digo, el azul talo es bastante primario, bastante neutral, se mueve bien hacia los verdes, hacia los rojos. El azul ultramar no es un color que no podamos mezclar con nuestros colores primarios, pero es bastante cómodo. Y les digo, de repente como que el azul talo es también como muy intenso, muy brusco, o sea, le pone uno un poquito de este color y se vuelve la mezcla súper azul. Entonces, los pintores tradicionalmente han utilizado muchísimo más el azul ultramar para sus mezclas. Se vuelve muy, muy cómodo. Bueno, aquí ya lo veíamos a la hora de agregarle blanco al azul ultramar, eso sí, se vuelve como un tono muy pastel, muy apagado. Lo que yo recomiendo es agregar un azul cerúleo. Este es un azul cerúleo talo. Es un azul talo, pero claro. Y este nos va a venir muy bien para, pues justo cuando queremos mezclas mucho más claras. Este en realidad es una mezcla de azul talo con blanco. Les digo, es un azul talo clarito, le llaman azul cerúleo talo, pero de repente también es útil tenerlo ahí en la paleta para no tener que estar combinando este color, ¿no? Cuando necesitemos azules más claros para alguna mezcla, bueno, podemos ir directamente a este azul cerúleo. El azul cerúleo lo fabrican, les digo, puede ser con azul talo, como en este caso, o también se fabrica con cobalto. La diferencia es que el cobalto es mucho más caro. También el cobalto no es tan saturado. O sea, es ligeramente más grisáceo. Pero bueno, por supuesto, la diferencia de precios es bastante grande, ¿no? El azul cerúleo cobalto es mucho, mucho, mucho más caro que el azul cerúleo talo. Pero también es mucho más resistente, o sea, en cuestión de durabilidad, de que no se decolore, de que no cambie de tono a lo largo de muchísimos siglos. Bueno, es mucho más estable el cobalto. Por eso muchos pintores lo utilizan o prefieren, ¿no?, pagar como la cantidad extra que vale el cobalto por eso, por su permanencia, por su opacidad, y también es un color que seca muy rápido. Entonces, bueno, sí, porque me van a preguntar, oye, ¿para qué quiero yo el cerúleo cobalto, ¿no? Si de repente el cerúleo talo es mucho más vivo, mucho más bonito, no veo el caso de comprar un cerúleo cobalto. De hecho, aquí tengo igual azul cobalto. Un azul muy bonito, neutral, opaco, que seca rápido, pero igual, muy, muy, muy caro. Entonces, bueno, les digo, los pintores por lo general usan ultramar. Si hay algún tono que no podamos lograr porque el ultramar, les digo, tiende como hacia los rojizos, pues con el azul talo lo podemos lograr. El azul talo también es bastante resistente a la luz, vamos, no se decolora, pero igual es como muy intenso, ¿no? De repente lo que les decía, poquitito de este azul vuelve las mezclas muy saturadas, y el cobalto es un poquito más fácil de utilizar o de mezclar con otros colores porque de nuevo no es tan intenso. Quizás si lo mezclamos con un poquito de amarillo podamos verlo.
nos da un verde muy muy bonito. El ultramar, al ser más rojizo, tiende a calentar un poquito más los verdes, quizás a grisarlos un poquito más. Y bueno, el talo ya lo conocemos, nos va a dar verdes muy muy saturados. Pero sí, les digo, realmente el cobalto los pintores lo utilizan más por sus propiedades de duración, ¿no? De resistencia. Porque el matiz en realidad no es algo que no se pueda obtener a partir de la mezcla de, no sé, un poquito de azul talo, un poquito de azul ultramar. Podemos lograr este tono con bastante facilidad. Si vamos, en cuestión de matiz no tiene nada especial el azul cobalto. Luego tenemos aquí el azul de Prusia, que en realidad es un azul que yo no utilizo, no estoy muy familiarizado con él. Digo, es transparente, es ligeramente más verdoso, yo lo siento como un poquito más apagado, o sea, a la hora de combinarse con blanco, ¿no? Vemos, nos da un azul, pues sí, como más grisáceo. Es muy intenso, o sea, también es, sí, como muy oscuro y con poquito modifica las mezclas rápidamente. Entonces, vamos, no es un azul que yo considere necesario, pero bueno, lo tenía aquí también en mi caja de herramientas y dije, bueno, se los voy a mostrar por si alguien no conoce el azul Prusia. Les digo, un poquito más verdoso y grisáceo, ¿no? O sea, no es un azul tan saturado. Y por último tengo dos versiones de azul talo. O sea, el azul talo viene en diferentes variedades. Este es uno que le llaman azul talo rojizo, que es el que generalmente nosotros conseguimos como azul talo. Y luego hay otro que es el azul talo verdoso. Es un azul igual, pero igual tiene como un matiz un poquito más frío. Quizás ahí no se nota mucho, pero ahorita lo mezclamos con blanco. Bueno, ahí vemos la diferencia, ¿no? Este, digamos, se acerca un poquito más al ultramar y este se acerca un poquito más a los turquesas, a los verdes. Vamos, ya es cuando uno necesita así un tono de azul muy preciso para algún color específico que de repente no le sale la mezcla. Bueno, les digo, hay azul talo cálido, azul talo frío. Esto, por supuesto, se consigue ya en las líneas profesionales, ¿no? Las líneas de estudiante manejan un azul talo y ya. Pero van a ver que ya en las líneas profesionales, Winsor & Newton o Rembrandt, manejan dos tipos de azul talo. Uno un poquito más cálido, uno un poquito más frío. Es sutil la diferencia, pero sí se puede percibir. Eso en cuestión de azules.